lo que va a ser además el impacto de la transición energética, que en su primera etapa va a ser costosa, y estos analistas están convencidos que vienen unos años de elevada inflación y que eso va a tener impacto obviamente en la dinámica de los mercados y de las tasas de interés. Yo O sea, veo... hay un debate interesante. Yo no creo que tengamos una década como los 70, cuando uno revisa la cotización del Dow Jones del 66 al 81, fueron 900 puntos constantes por 15 años, inflación de 2 dígitos hasta que llegó Paul Volcker a apretar los cinturones en Estados Unidos. Sí, pero se impuso tampoco el monetarismo, porque es muy importante poner en contexto lo que tú mencionas. Al final había una visión como muy keynesiana, o sea, porque al final la ideología y es un péndulo, como en política, que a veces tienes gobiernos de izquierda, a veces tienes gobiernos de derecha. Hola queridos amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Hoy acá estamos complacidos de darle la bienvenida a los patrocinantes que nos acompañarán en esta segunda temporada. Yo estoy muy complacido de presentar a mis amigos de Banplus Banco Universal, que siempre ofrecen soluciones innovadoras. En este momento que hay tantos problemas con el vuelto en divisas, Banplus ofrece su cuenta Divisas Plus, que permite pagar en bolívares a cargo de la cuenta que está en dólares y te soluciona ese problema de no tener que estar contando billetes, porque en Banplus hacemos país. Ahora, Banplus es un gran patrocinante de Grandes Ligas. Sí. Este Dream Team no puede estar así como que está medio falto si no metemos a Binance también, que tenemos el gustazo de tenerlo como patrocinante del podcast. Y Binance, que capaz no muchos lo hayan escuchado o capaz sí, es más allá que simplemente el exchange más grande de criptomonedas en el mundo. Binance ofrece a nivel sólido un ecosistema financiero tremendo. Échenle un ojo y realmente estamos muy contentos de tenerlo en el podcast. Bueno, y para completar este trío de Grandes Ligas tenemos al grupo Obelca, una organización con más de 10 años en el país ofreciendo soluciones financieras a sus clientes, adaptadas a las necesidades de los clientes, desde soluciones a nivel de tesorería. Le dan la vuelta a los problemas financieros. Es así. Que bastante abundan acá en Venezuela, ¿no? Así es. Bueno, trío de Grandes Ligas. Entonces, bueno, contentísimos en esta segunda temporada, contentísimos de verlos de nuevo. Bueno, y además otros patrocinantes que van a aparecer en algunos capítulos. Tenemos sorpresas. Por ahí van a venir más patrocinantes. Poco a poco vamos creciendo. Así es. Entonces, bueno, muchachos, sin más preámbulos, nos vamos a los temas. Vámonos. El día de hoy traemos, como siempre, tres temas interesantísimos que nos los habían pedido en las redes sociales bastante. Sí. El primero de ellos, vamos a decir cuáles son las ventajas y desventajas entre los fondos índice y los fondos de cobertura o hedge funds. ¿Ok? Como tema 2, vamos a hablar de lo que son las acciones fraccionadas, cuáles son sus ventajas y desventajas y quién tiene por ahí la opción, ¿no?, de acceder a este tipo de instrumento. Y por último, vamos a hablar un poco de esta pregunta que está en la palestra últimamente, que es si se espera un crash en los mercados pronto, qué pasa con las tasas de interés. La Fed habla de tapering. ¿Qué significa esto? Ahí nuestro experto Asdrúbal en la parte económica nos va a dar un poco más de luces, ¿no?, con respecto a esto. Pero bueno, por el momento creo que vamos a presentarnos, recordar nuestras redes sociales y pasar al punto 1. Perfecto. ¿Qué les parece? Asdrúbal. Bueno, yo estoy muy contento, lo debo decir, de estar en esta nueva temporada. Asdrúbal Oliveros, economista, @AROliveros en Instagram y Twitter. Muy contento, a la par de Asdrúbal y Jesús. Felices de estar de vuelta. Hemos tenido varias actividades por unos lives en Instagram y unos spaces en Twitter. Y la verdad es que la gente estaba bastante expectante de que volviéramos. Ya estamos acá. Por acá, José Miguel Farías, @JMFaríasU en Instagram y en Twitter. Bueno, por acá, al igual que mis compañeros, contentísimo, ¿no?, de volver. Sí. Quería arrancar de una con los temas. En esta segunda temporada. Ha sido una experiencia de verdad increíble y bueno, más que agradecerles por todo esto, aquí estamos de nuevo en una segunda temporada de Tertulia de Dinero. @JesusLeonet en Instagram y en Twitter.
Y bueno, recordarles nuestras redes sociales también del podcast, @tertulia y dinero en Instagram y en Twitter, así como el canal Tertulia y Dinero en YouTube. Sin más preámbulo, creo que podemos pasar al tema número 1. Vamos a hablar un poquito de lo que son los fondos índice y de lo que son los fondos de cobertura, los hedge funds. Ambos tienen, por supuesto, sus detractores y sus facilitadores, digamos. Su gente a favor. Los fans, ¿ok? Pero aquí hay una pregunta que es clave y es si son compatibles. Es decir, si, digamos, tú puedes tener un poquito de posición en un hedge fund o participar de un hedge fund y tener también algo de participación en un fondo índice. ¿De qué va? ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Miguel? Mira, lo más importante a entender con esta comparación es que realmente no son instrumentos que sean mutuamente excluyentes. Ciertamente es posible que alguien, si Asdrúbal quisiera tener, ya hablaremos de las posibilidades de hacerlo, tanto fondos índices o fondos mutuales o participaciones hedge funds, podría hacerlo si tuviese posibilidades. ¿Por qué digo si tuviese posibilidades? Porque el tema de los fondos de cobertura o los hedge funds en inglés, conocidos como inversiones alternativas, es que son usualmente o están usualmente abiertos para lo que se conoce como inversionistas acreditados. Es decir, tú tienes que tener un cierto perfil de entendimiento del riesgo que estás asumiendo, porque al final los fondos de cobertura son manejados activamente por un grupo o un equipo gestor o por un gestor en la cabeza del fondo, siguiendo estrategias que van desde macro fundamental orienting hasta lo más mínimo y lo más micro, con el enfoque que hablábamos la temporada pasada. José, pero en concepto, ¿qué es uno y qué es el otro? Un fondo índice es tranquilamente comprar un instrumento que replique el comportamiento del mercado en su conjunto o de un sector, o lo vimos la temporada pasada. Hablábamos de Vanguard, hablamos de BlackRock como los principales patrocinantes. Incluso la última píldora de la temporada pasada fue un fondo índice. El VOO. El VOO. Que replica el comportamiento del Standard & Poor's 500. Es así. El tema de los hedge funds es que si bien a nivel de prensa, a nivel de noticias, muchos estamos familiarizados con escuchar los nombres de Ray Dalio, de David Tepper, de Bill Ackman, muy famoso por el tema del short que hizo con Herbalife, Gene Simmons, son muy contados y realmente, como les comentaba ahorita, tienes que tener un perfil de riesgo distinto, nadie te va a proteger. Por ejemplo, si tú quieres buscar un broker, usualmente tienes que realizar dos cosas. Uno, buscarlo en la FINRA, que es el ente regulador, es como la SUNAVAL en Estados Unidos, y el SIPC. El SIPC te permite proteger en cierta forma los ahorros y la cantidad de plata que tengas en securities, hasta $500,000 en securities y hasta $250,000 en cash. Con los hedge funds no hay nadie que te proteja. O sea, si tú te metes en esto y al gestor le va mal, la estrategia está mal puesta a prueba y sencillamente pierdes plata, perdiste plata. O si la gente desapareció, a ese nivel de que tienes que estar acreditado y entendiendo realmente dónde te estás metiendo. Clave eso, José Miguel. Y en términos de rendimiento, particularmente hay diferencias importantes. Sí, de hecho, es icónica una apuesta que hizo Warren Buffett con Ted Seitz de Prodigy Partners, donde ambos apostaron en un periodo de tiempo que abarcaba del año 2008 al año 2017. Warren Buffett se iba a indizar al fondo de Vanguard que replica el comportamiento del Standard & Poor's 500 y Ted Seitz iba a adquirir una cartera de los 5 fondos de cobertura que él quisiera. Al término del periodo de tiempo, y de hecho antes de terminar, en 2017, a mitad de camino, Ted Seitz dijo que había perdido la apuesta porque no pudo batir el comportamiento del Standard & Poor's 500. Cuando uno mira los números, de hecho hay un ETF que se llama HFRX, si no me equivoco, que una píldora adelantada ahí que le está lanzando Faría. Pero no de recomendación, puede ser de investigación, pero no de inversión, porque realmente uno compara desde el 98, que fue cuando crearon este índice que replica el comportamiento en promedio de los hedge funds en el mercado, con el Standard & Poor's 500, la diferencia ha sido absurdamente loca a favor del Standard & Poor's 500. Entonces, no son mutuamente excluyentes. Ciertamente un inversionista calificado y acreditado puede tener ambos, pero hay que tener cuidado. Los hedge funds a veces se venden con bombos y platillos. Muchos escuchamos la historia. ¿Por qué son tan populares? Porque precisamente a las personas nos gusta amarrar el tema de un fondo de inversión que esté manejado por Bill Ackman, por ejemplo. Sí, porque son rockstar. Porque es popular, son rockstar dentro de la industria. No abundan, porque ciertamente como los números están en tu contra, te doy un dato. Y con esto recomiendo un libro que creo que es fundamental para esto. Hay un libro que se llama Common Sense on Investing, y su traducción de la pequeña serie del libro Wiley es el pequeño libro para invertir con sentido común, que es de John Bogle, el fundador de Vanguard.
que él habla de una métrica que es importante. El año 1970 al año 2013 existieron 355 fondos manejados activamente, de una forma u otra. Cuando tú sacas el periodo de tiempo para, dentro de ese periodo de tiempo, el comportamiento de esos fondos mutuales, 272 fondos, si no me equivoco, no lograron batir al índice de referencia. De los restantes, solamente 24 tuvieron un comportamiento de 1% por encima del índice de referencia, lo cual, tomando en consideración los gastos que tiene el fondo para manejarse activamente, no es rentable en comparación con haberte indexado. Solamente 9 fondos de esos 355 en ese periodo de tiempo tuvieron mejor comportamiento por encima de 2% en comparación con el índice. 9 entre 355 es como 2% aproximadamente. O sea, 2% solamente logró hacerlo. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar la aguja en el pajar? Es bastante difícil. Ahí lo importante yo creo que es recomendarle a las personas que nos están viendo y oyendo, es un poco, bueno, qué criterios deberían tener a la hora de mirar uno u otro, o qué criterios deberían tener para decidir uno u otro. ¿Tú qué le recomendarías? Yo lo que creo, porque de nuevo, como no todos, no recuerdo bien el número, pero estoy más o menos, tengo la certeza que puede estar alrededor de $100,000 lo que necesitas para empezar a formar parte de los hedge funds o a invertir con un hedge O sea, fund. que hay una barrera de entrada. Hay una barrera de Primer entrada punto fuerte. Importante. Sí, Pero- eso de los inversionistas acreditados es en gran parte la barrera de entrada. Pero muchas personas a veces ven la composición. Hay, por ejemplo, páginas tipo dataroma.com, donde tú te metes y puedes ver las participaciones que tienen estos grandes fondos con estos grandes inversionistas. Y las personas capaz no entran al hedge fund, pero replican a Es su así. forma. Y aquí hay que entender algo. Estos tipos están muy preparados. Capaz estadísticamente no logran batir al mercado, pero capaz su estrategia la entienden muy bien. Y ellos capaz están invirtiendo con una visión muy macro, entendiendo que capaz ahorita hablaremos del tema, en el tercer tema, si viene un tapering o si viene incremento de tasas de interés. Ellos están esperando esto y aquello para ver qué sector se beneficia. Capaz el inversionista retail no lo sabe. Entonces hay un nivel de cierta sofisticación y cierta especialización que es importante si uno quiere replicar el comportamiento de un gestor de hedge fund. O sea, que al Sí, final así. yo creo que lo que más prela allí es la barrera de entrada, ¿no? Y Sí, por eso hay que verlo es con así. mucho cuidado. En cambio, los fondos índices, que de nuevo, estadísticamente hablando, como comentábamos en el capítulo final de la primera temporada, han batido a prácticamente todo. Bueno, no que han batido, son la referencia y son tan difíciles de batir, más bien, es que al final te invitan a que te indexes en gran parte de tu cartera y que está bien que quieras tomar posiciones puntuales, pero que siempre partas de la humildad de que es difícil batir al mercado en el largo plazo. ¿Cómo Sí. se vende todo esto? Bueno, no cómo se vende, cómo se explica todo esto que tú estás comentando, que es muy interesante, con la cantidad de gente que uno ve en redes sociales, y estoy seguro que las personas que nos están viendo o escuchando se encuentran día a día bombardeadas de diferentes cuentas en Instagram, bueno, más en Instagram o hasta en TikTok, donde te ofrecen, bueno, unos rendimientos espectaculares, y tú aquí estás diciendo, bueno, que rebatir los índices Sí, es complicado. les están mintiendo. Ok. O sea, que al Literalmente final ese es el les tema. están mintiendo porque ahí están los números. Hablábamos en la temporada pasada y siempre vale la pena ir a la literatura. Ahí es donde está la información y la data empírica. El libro de Guía para Invertir a Largo Plazo, que su traducción al inglés es Stocks for a Long Run de Jeremy Siegel, que es un profesor reputadísimo de Wharton, es posiblemente la recopilación de data histórica más importante en términos de rendimientos de instrumentos financieros. Y él dice, mira, el instrumento que más ha rendido han sido las acciones en los últimos 212 años. Y las acciones han rendido en promedio en estos 212 años 9,9% y descontando un efecto de inflación 6,7%. Eso es lo que cualquier persona debería esperar de rendimiento en los mercados. Si alguien Ok. viene y te ofrece 20, 25, 30, 35, no es que no te lo pueda ofrecer. Capaz te lo puede ofrecer, pero tiene que decirte cuál es el costo. Claro, el que- riesgo el que riesgo. está asumiendo. Que es el- esa- ¿Y esa- por esa cuánto palabra. tiempo? Y de Porque nuevo, el ese otro era el otro punto. El yo otro iba allá. tema clave acá es difícil, por decir casi imposible, que tú puedas sostener indefinidamente en el tiempo una estrategia de rendimiento tan elevada por encima de los índices. Por eso es que es difícil batir al mercado. Tú puedes intentar batir al mercado, lo puedes lograr. En un año tienes 60% de posibilidades de hacerlo, pero a 5 años tienes 20%, y a 10 años tienes 15%, y a 15 años tienes 5%. Mientras más largo el periodo de tiempo, la verdad es que menos posibilidades tienes de Sí, batir es al mucho mercado. más Totalmente. complicado. Entonces, los amigos Y- que nos están viendo, importante cuando vean esas cuentas en Instagram y vean esos rendimientos espectaculares y esas fotos en Dubái con Ferrari y con unos lujos, pregúntense qué está detrás de eso y
por qué está ocurriendo eso. Es así. Sí, definitivamente eso es clave. Yo creo que- Parte también de lo que es la base de este programa. Intentar poner nuestro grano de arena en el tema de educación financiera para que las personas no caigan víctimas de este tipo de Y sistemas. de que la verdad son codicia fraudulentos. también. Es así, es porque así. Es una mezcla, creo que lo decíamos en el primer capítulo de Tertulia y Dinero, la temporada pasada. Hay una mezcla de desconocimiento, pero también de codicia, porque de verdad que es muy tentador que tú algo te rinda 10% mensual. O sea, suena muy bonito y bueno, eso en una situación de crisis como la que se padece en general en Venezuela y en América Latina, porque la situación está complicada, rendimientos de ese estilo encandilan a cualquiera, ¿no? Es así, totalmente. No, y algo que te rinda 10% mensual va a tener intrínsecamente asociado una cantidad de riesgos Anualiza ese 10%. imagínate. que sean o no cuantificables. De repente tú no los estás viendo, pero los riesgos están ahí. Totalmente. Como dicen los colegas economistas, Adrúbal, no hay almuerzo gratis. No hay ¿Es que almuerzo dicen? gratis. O cena. totalmente. ¿Dónde vamos a cenar hoy? Bueno, Vamos a ver qué hacen el equipo de productores hoy. ¿Vale? sí, un buen sitio. Bueno, entonces estamos alineados con el primer tema. Sí. Para cerrar sin explayarnos más, como se puso Asdrúbal en uno de los capítulos de la primera temporada. Si tuvieras que elegir fondos índice o hedge funds, suponiendo que eres inversionista acreditado, ¿cuál eliges? Estás obligado a elegir uno de los dos. No puedes. Fondos indizados. Fondos indizados No, de total, cajón. también. Teniendo posibilidad incluso, tener a Gene Simmons ahí en su Renaissance Technology Fund, No, hermano, me no, iría no. con... Ganó con el mi índice fondo 3 a indizado. 0. Ganó Fondo el índice indizado. 3 a 0. Vamos al siguiente tema. Aquí yo creo que vamos a diferir un poco y el tema son las acciones fraccionadas. ¿Cuáles ventajas traen las acciones fraccionadas para los inversionistas? Si existen o si alguno de ustedes ve en este tema Lo primero es explicar a la gente que es una acción. algunas fraccionada. desventajas. No, claro, vamos a arrancar con la definición y luego lo debatimos un poco y ya por ahí tenemos la alternativa con la gente de Folionet, ¿no? De El comprar buen equipo de Folionet, sí. y tener exposición a acciones fraccionadas. Instrumentazo para el mercado y los que hacemos vida en el mundo bursátil. Ok, ¿qué son las acciones fraccionadas? Imaginemos que queremos comprar participación en la acción de Berkshire Hathaway clase A, que es la acción más cara del mercado y cuesta $430,000. Preacciones fraccionadas para comprar una acción de Berkshire Hathaway, que es la compañía de nuestro tío Warren Buffett. ¿Tío tuyo? Mi tío. ¿Político lejano, o lejano. de Es sangre? primo segundo de mi papá. En sueño. Bueno, si no tienes los $430,000, no puedes comprarlo. Iba a hacer sopa para allá para Maturín cuando estaba Sí, chamo. vale. Sopa a leña. Si no es a leña, no me gusta. Ajá. Si no tienes los 430K, no puedes comprar la acción. Ahorita con la nueva modalidad de las acciones fraccionadas, que sinceramente es una modalidad que hay que entender porque tú compartes, o sea, el broker compra la acción y el broker te permite, él la fracciona y se la vende a sus clientes. En este caso, imaginemos que tú quieres comprar $1,000 de Berkshire Hathaway o 10,000 o 15,000 o 20,000 Pero o el, 500. el broker asume el nivel en cuanto la fracciona previamente. O sea, la dividió No, entre no, mil, no hay la un número, dividió- no hay un número como que bien premarcado que el broker va a decir, bueno, divido entre tantas unidades o entre tantas fracciones. Sí, este es un nicho que no es común, además. O sea, es nuevo, pues es algo No, por eso nuevo lo en que pregunto. Se estamos- puso de moda con Robinhood y ciertamente eso Ujú. trajo mucha liquidez al sistema. Robinhood recientemente publicó su estado financiero, su reporte de ganancias para el último trimestre. Y a mí me impresionó el número de más de 10 millones de subcuentas abiertas para inversionistas retails. Y más cuando vi los números de que 2/3 partes de las transacciones o de los operadores hacen transacciones en cripto. Lo cual capaz No, también bueno, explica ahí hay todo un debate, tal vez nos desviemos un poco del tema, pero el tema allí es mucha gente entrando a ese tipo de acciones, las llamadas acciones memes, Ujú. más por un tema antisistema y por otra cosa, Para quebrar a los hedge sin funds. tener cultura bursátil, sin entender, guiados muchas veces por ciertos canales en algunas redes. Es un tema muy delicado, ¿no? Que No, es se ha interesante. visto, sobre todo en este tema de pandemia y hacia futuro, porque termina también pervirtiendo un poco lo que es la naturaleza del mercado accionario, del mercado de Sí, sí, valores, y de la ¿no? inversión a largo plazo. Exactamente. Me acabo de Mira, acordar de lo que Pero decía volvamos Robert. otra vez a los fraccionados. No, con el tema del hedge fund es importante porque lo amarramos con el punto 1. Hay un hedge fund súper famoso que se llama Citadel, que fue el que intentaron quebrar los Reddits a través de la cuenta de Robinhood y todo el tema con AMC y con GameStop y todo este tema. Y es curioso el antisistema porque muchos de ellos afirman de que estos grandes fondos, si uno mira lo que se meten los grandes gestores de hedge funds, es absurdo. Estamos hablando de que el top 10 se puede meter tranquilamente más de $1,000 millones en salario al año.
estos gestores. O sea, una locura. Y el tema antisistema es interesante porque los tipos dicen, la comunidad de Reddit, estos tipos se meten esta cantidad de plata, ni siquiera crean valor porque no logran batear los índices de manera consistente en largo plazo, vamos a quebrarlo. Y fue todo el tema de shortear o irse en corto, intentando exprimir, hacer short squeeze de los grandes fondos con GameStop y AMC. Sí, es una Un especie temazo. de guerra de David contra Goliat. Tú, ¿no? tú sabes que con el tema de las acciones fraccionadas, yo creo que ha tenido que ver, o sea, esa moda últimamente de las acciones fraccionadas y estos brokers buscando la manera de ofrecer este instrumento a sus clientes. Yo soy de los que piensa que el Bitcoin y las criptomonedas han tenido mucha influencia en el mercado bursátil tradicional con este tema. ¿Por qué? Mira, por el hecho de que anteriormente no lo veías, incluso hace 5, 6, 7 años, ahorita no tengo data Pero a la puede mano, ser pero una no. casualidad pero también, ¿no? Sí, pero a ver, es algo que se ha puesto de moda en redes Pero- a raíz Pero del ¿cuál es la del motivación crecimiento. que lleva a, Bueno, alguien a de las comprar una acción cripto a fraccionada? comprar una acción fraccionada? No, bueno, que una acción, por ejemplo, de Amazon que te cuesta más de $3,000 o incluso el ejemplo de Berkshire, pero quizás Berkshire no es el mejor ejemplo de traer a colación, pero alguien que quizás quiera tener exposición directa a Amazon y tiene un portafolio, quiere armar un portafolio de $2,000 o $3,000, bueno, la acción de Amazon te cuesta más de $3,000. ¿Y no Entonces, estará también relacionado con, no sé, lo pregunto, ¿no? Como abogado del diablo, por algo de democratización real Seguramente, del mercado? sí, Para mí eso, seguro, para mí eso sí. es algo- Gente es que a algo lo mejor ha positivo. entrado que al mercado. Para mí eso es algo positivo. A ver, podemos estar de acuerdo en el hecho de que el tema de democratizar el capital permitiendo de que alguien que capaz tenga $200 pueda empezar a invertir es una gran ventaja. Claro. Porque además cuando tú revisas y te das cuenta cuáles son los factores que más colaboran en el hecho de generar interés compuesto y crecer patrimonio a largo plazo, precisamente el tiempo es el factor que mayor efecto causa en ese proceso de capitalización. Y hay muchas personas que lamentablemente tienen la barrera de que, bueno, si no tengo $20,000 para empezar a invertir, no invierto. Y ciertamente la verdad es que lo importante es que comiences hoy, es así. así sea con poco. Imagínate a alguien que quiera empezar a invertir hoy con $500 y que entiende bien que tiene que indizarse, que entiende bien los riesgos del mercado y dice, mira, voy a meter $100 todos los meses de aquí por los siguientes 50 años. Si tú quieres comprar una participación, por ejemplo, en el SPY, SPY, que replica el comportamiento del Standard & Poor's, cuesta $450 la participación. Entonces tendrías que esperar 5 meses para comprarte una participación. Es así. Entonces yo creo que ciertamente tiene sus ventajas Claro. evidentes y son ¿Y muy cuáles buenas. son los riesgos? Los riesgos es que al final del día el tema de la democratización está muy chévere desde el punto de vista de la persona que entiende que tiene que indizarse al mercado, que los mercados suben y bajan, que lo puede meter dentro de su presupuesto, que sabe que si independientemente de lo que pase, dollar cost averaging va a meter todos los meses plata, porque lo ve como un gasto más dentro de su presupuesto. ¿Cuál es el problema? Que capaz mucha gente puede generar demasiada liquidez metiéndose en cosas que no conoce, Ujú. ¿sabes? Entonces, del lado positivo está la gente que lo ve como, de nuevo, una parte de mi presupuesto la voy a destinar mensualmente a comprar un fondo índice que replique el mercado porque a 35 años voy a generar demasiada riqueza. Pero la otra parte, que yo creo que es la parte que abunda, que es la parte que no tiene educación financiera, es, pana, ya puedo entrar a los mercados, me voy a meter con lo que sea. Y capaz $100 sea poquito, de una o dos personas, pero si somos un Sí, millón el de efecto personas, multiplicador, o claro. sea, es tremendo. Bueno, O sea, genera una distorsión, puede generar una distorsión en el mercado. Sí, totalmente. ¿Hay algún Entonces, estudio que hayas leído que refleje eso? No, pero por lo menos en sentimiento de mercado, lo que hemos visto este año, particularmente no he leído nada en referencia a eso, pero uno lo ve en el sentimiento de mercado con lo que tú comentabas ahorita, meme coins, meme stocks, foros de Reddit, o sea, esa comunidad porque al final es gente que no tiene un patrimonio enorme, pero se ponen de acuerdo para atacar una acción, atacar un fondo o hacer subir. O a pumpeando una probar, ¿no? compañía. También pasa mucho gente que dice, bueno, déjame ver eso de la bolsa y tomó $300, $500 Peligro. es mejor que tenga un simulador, creo yo, ¿no? Que existen muchos en Sí, en sí. internet. Tal cual, particularmente por los tiempos que vivimos, ¿no? Volviendo al tema de alguien ofreciendo unos rendimientos absurdos y hoy en día con las Claro, redes pero sociales, fíjate que voy a conectar ofreciendo. este punto con el tercero, porque sí creo que hay elementos de conexión importantes, y es el hecho de la inyección brutal de liquidez que ha habido en estos últimos años
y sobre todo con la llegada de la pandemia, los cheques de estímulo, eso probablemente motivó a mucha gente a decir, bueno, tengo esta plata extra que no estaba contemplada, además me permiten diferentes mecanismos de acceder fácilmente al mercado, porque en Estados Unidos es relativamente fácil hacerlo, o sea que ahí puede haber también un elemento ligado a este tema, ¿no? Y te cuento... bueno, más que una anécdota, fue algo que leí en redes sociales. A pesar de entrar y tener exposición a los mercados con esos cheques de estímulo en meme stocks o en algún instrumento que sea muy volátil, eso no es tan grave como cuentos que he visto en redes sociales de alguien que llegó y dio la inicial para una moto de agua con el cheque de los estímulos. O que dio, en serio, o que dio y fue y compró un carro, un Mercedes, no sé, y ahora no. No, claro, totalmente. Bueno, que la tasa de ahorro en Estados Unidos está en su punto más alto a nivel histórico. Sí, ¿no? no, O sea, igual la gente tiene mucha plata que gastar ahorita, pues. Es delicado. No, y ha tenido distorsiones en diferentes elementos, el mercado laboral. Ha generado distorsiones en el mercado laboral. No necesariamente a nivel, por lo menos los trabajos que yo he leído, no es una distorsión nacional, pero sí en determinadas zonas ha provocado distorsiones. Es una mezcla entre los cheques de estímulo, el trabajar desde casa o el teletrabajo, los efectos de pandemia, los confinamientos, han generado distorsiones que se nota y que tiene incidencia. Por eso conectaba este punto con el tercero en lo que es la inflación, ¿no? Es así. Entrando ya, digamos, en materia 100% con el tercer punto. A propósito de eso, ustedes... y ojo, no quiero que con esto se sientan comprometidos, ¿no? Pero ustedes ven un crash o creen que, o sea, no podemos hablar de un crash deportivamente, ¿no? Pero en términos de probabilidades, lo ven cerca. Mira, a ver, yo... Y esto, para hacer la segunda pregunta y luego explayarnos con el tema, ¿ven probable el estrechamiento del balance de la Fed? Es decir... que es estrechamiento del balance. Acuérdate que mucha gente nos ve y no sabe de estas cosas. A ver, la Fed con esto lo que plantea o lo que buscaría es ralentizar la forma en la que compra títulos que están en el mercado. O sea, que lo que tú estás queriendo decir es que la Fed, su manera de estimular e inyectar la economía va a ceder. Va a disminuir. Correcto, todo lo contrario. Bueno, porque perdona que te haga la corrección, pero es clave porque acuérdate que mucha gente que nos ve no es economista, no sabe esas cosas. Sí, correcto. Y entonces tú le dices esto y no tiene idea. Pues. No, digamos, lo contrario al ensanchamiento del balance. Y particularmente con estos términos, o sea, se hablan indistintamente con el tema del Spanglish. O sea, la gente dice tapering en castellano y está hablando de tapering, la gente no es tapering. O quantitative easing y quantitative easing, la gente no dice nada como que... Claro. Entonces Jesús, pana, por favor, segunda temporada. ¿Se viene un incremento entonces de la tasa de interés? Mira, tú hiciste dos preguntas y yo te voy a dar mi visión, ¿no? La probabilidad de un crash para mí es baja, pero no es cero. O sea, existe. Existe y va a depender mucho de lo que va a pasar con la inflación. Todavía, y creo que lo dije en la temporada pasada, y ese debate se mantiene, hay discusiones entre los economistas sobre si los efectos que hay ahorita en la inflación americana y en general la inflación global son transitorios o son permanentes. Si lees a Krugman en su columna semanal en el New York Times, él no ve el riesgo, dice que son transitorios, pero hay otros economistas que piensan que el efecto es permanente. Lo que sí es interesante es que también la visión partidista influye mucho. La mayoría de los economistas más cercanos al Partido Demócrata ven que es transitorio. La mayoría de los economistas más conservadores y más cercanos al Partido Republicano ven que es permanente. O sea, el efecto está allí, es parte de esa polarización que existe en los Estados Unidos. Hay elementos para preocuparse porque el ensanchamiento del balance, como tú lo dices, o la inyección de liquidez, creo que los venezolanos que ven este programa entienden el tema porque obviamente salvando las distancias sabemos lo que es eso en términos de lo que ha hecho el Banco Central de Venezuela de inyectar bolívares y que generó la hiper. Pues en Estados Unidos ha ocurrido algo similar, solamente que al ser Estados Unidos y dado el peso que tiene la dinámica global, dado que el dólar es moneda de reserva, dado lo que implica el dólar en el comercio internacional y en las transacciones y en el comercio, obviamente no ha tenido el efecto que tuvo en Venezuela, pero sí ha habido una inyección brutal de liquidez que, bueno, puede tener consecuencias, porque
creaste una especie de adicción en el mercado. O sea, el mercado se acostumbró a esas inyecciones, quitarla de un momento a otro tiene sus efectos. Yo lo que creo que es muy importante es el timing o el momento adecuado y la forma como la Fed haga el proceso, las señales que mandan. Creo que si es de forma abrupta puede ser peligroso, pero ya incluso hay actores relevantes de la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, para quienes no están familiarizados con el término, que vienen presionando directores dentro del organismo para que incluso este mismo año empiece esa reducción, gradual, pero que empiece, para mandar una señal a los mercados, ¿no? Entonces, ese proceso creo que va a marcar la pauta de lo que es el cierre 2021 y de lo que es el cierre 2022. Perdón, y lo que va a ser la dinámica en 2022. Respecto al tema tasas de interés, probablemente sí puede esperar un poco más. Si se va de las manos el tema inflación, eso puede asustar a la Fed y puede sobrereaccionar. Pero lo que sí es interesante y no puede dejarse de mencionar es que fuera de los Estados Unidos, y sobre todo en los mercados emergentes, que son mucho más débiles, porque no tienen moneda de reservas, ya tú has visto movimiento al alza en las tasas de interés. Lo hizo México, lo hizo Brasil, el problema que tiene Turquía con la lira, o sea que los mercados emergentes están sufriendo una situación de estrés importante que les está impactando y que han tenido que reaccionar subiendo el tema de tasas con los efectos que eso puede tener en su economía. O sea que hay una arquitectura global que, digamos, tiene sus elementos de preocupación y sobre el cual hay que hacer seguimiento porque eso va a tener impacto no solamente en la macroeconomía, sino que va a tener impacto también en los mercados y hay que meter en toda esta ecuación la dinámica geopolítica. Es decir, lo que es la prioridad para la administración Biden, que es un poco contener a China y los efectos que eso tiene, y la misma política que está siguiendo China sobre sus empresas y sobre sus mercados, que eso es un tema importante que probablemente analizaremos en esta temporada, lo que es el costo que está asumiendo la administración Biden por la salida tan errática de Afganistán, también eso puede tener efectos importantes y los resultados de las elecciones del año que viene, donde se puede perder, donde los demócratas pueden perder el control del Congreso y que eso puede entonces meter a la administración Biden en un proceso donde el conjunto de reformas que aspiran liderar se vea detenido. Entonces, todos esos factores van a terminar impactando la dinámica de la economía y por lo tanto de los mercados. No sé cuál es la visión que tú tienes respecto a eso. Muy alineado contigo. Definitivamente creo que lo que el mercado más teme ahorita es la forma de ver cómo suaviza lo que eventualmente se viene, que es la retórica de la Fed, a ver cómo suaviza el tema de que tiene que frenar el ensanchamiento del balance por 120 mil millones de dólares todos los meses. Lo de las tasas de interés, estoy de acuerdo, no lo veo para este año. Eventualmente, la Fed estimaba para mediados de 2023 empezar a subir las tasas. Yo sí creo que debería ser para el año próximo, al menos de que realmente la inflación no sea tan transitoria y se pueda acercar un poco el tema del incremento de las tasas de interés. Pero el tema del tapering, en cierta forma, va a afectar porque yo siempre hago la analogía de que estamos jugando el juego de las sillas cuando éramos niños, que bailábamos alrededor de la silla y la gente cree que, bueno, la Fed está estirando la arruga, la está estirando, pero de repente va a apagar la música y alguien se va a quedar parado. Claro, entonces, y para los que no saben qué es el tapering, es el proceso mediante el cual la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, recorta todo ese estímulo monetario que ha inyectado a la economía. Digamos, deja de hacerlo, deja de inyectar dinero a la economía. Eso es un poco lo que en el argot financiero anglosajón se conoce como tapering. Entonces el tema, la liquidez afecta directamente, obviamente, la emocionalidad de los inversionistas. La gente va a proyectar rápidamente que capaz la tasa de interés va a subir, va a ser más costoso pedir plata prestada, va a ser más costoso apalancarse. Claro. Y por ahí vienen los tiros. No, y hay un conjunto de analistas muy bien documentados. Yo hace unas semanas les pasé un artículo del Financial Times donde muy bien documentado, algunos analistas preveían que lo que se viene es un periodo de alta inflación permanente, porque el costo, lo que es la dinámica del mercado laboral y lo que es el tema de salario está subiendo, el envejecimiento que hay en China y el cambio que está teniendo la política económica en China va a tener un efecto permanente, lo que va a ser además el impacto de la transición energética, que en su primera etapa va a ser costosa, y estos analistas están convencidos que vienen
vienen unos años de elevada inflación y que eso va a tener impacto obviamente en la dinámica de los mercados y de las Claro. tasas de interés. Yo O sea, veo... hay un debate interesante. Buenísimo Yo no creo tenerlo en yo no cuenta. creo que tengamos una década como los 70, cuando uno revisa la cotización del Dow Jones del 66 al 81, fueron 900 puntos constantes por 15 años, inflación de 2 dígitos, hasta que llegó Paul Volcker a Sí. apretar los cinturones en Estados Unidos. Sí, y Pero- se y impuso tampoco- el monetarismo, porque es muy importante poner en contexto lo que tú mencionas. Al final había una visión como muy keynesiana, o sea, porque al final la ideología, y es un péndulo, como en política, que a veces tienes gobiernos de izquierda, a veces tienes gobiernos de derecha, en economía funciona igual. O sea, tú tienes un tema, monetarismo. lo que fue el keynesianismo después de la Gran Depresión, lo que fue el abandono del patrón oro por parte de Nixon, después una política fuertemente monetaria justamente después de la gran inflación de los 70, después lo que fueron los llamados objetivos de inflación de los bancos centrales, que es lo que ha predominado en estos últimos años, y ahora pareciera haber otra vuelta a políticas keynesianas, a políticas de inyección, a la intervención del Estado en la economía, está otra vez de moda, Sí. que tiene que ver con la dinámica de la pandemia. O sea, es un ciclo que tiene elementos diferenciadores péndulo. y a ver cuánto puede durar, ¿no? Pero, palabra llana y sencilla, no veo un crash, porque lo preguntabas ahorita, tipo Sí. caída febrero-marzo de 35% de los mercados. Sí puedo ver, ciertamente, porque, a ver, desde sacando el periodo coronavirus y partiendo de la crisis subprime, tenemos 12 años de mercado alcista prácticamente. Es así. O sea, los mercados Mira, están flawless. Acuérdate Pareciera que estar por ahí hay un sobrecalentado dicho al que menos. dice que solo hay dos personas que no vieron venir el cisne negro. ¿Sabes, no? ¿Quiénes fueron? El propio cisne y el que lo corta. Mira, a mí me gusta una frase que es de John Kenneth Galbraith, que el tipo dice, hay dos tipos de personas que hacen predicciones, los que no saben nada y los que no tienen idea de lo que están diciendo. Sí, total. Entonces, yo no puedo decir viene un crash o viene una recesión, pero sí siento que debemos prepararnos y capaz no estar tan apalancado. Lo que tienes que tener, obviamente, es estar monitoreando los temas, ver señales. Las señales son importantes en economía, los datos, lo que está pasando con la inflación. O Sí. sea, de alguna Estar manera amarrado no- con la data y No estar confiarte, preparado. no O sea, confiarte. No, Es así. no pensar que la No música va a dormirnos estar en los sonando- laureles. Que la música va a estar sonando Ok, perennemente. ahora, ¿qué vamos a ver? Yo creo que ¿qué tiene la píldora de hoy? La primera píldora ¿Qué de la segunda determina temporada. o qué Momentazo. mensaje envía la Y píldora de espero hoy que a la haya audiencia aprendido. Vamos a con ver. respecto- Ahorita son 8 hojas. Momentazo. con respecto a la posición de un potencial crash. ¿Qué mensaje envía la píldora de hoy? Ajá. ¿Qué Ma- píldora más- nos trajo píldora de Faria? hoy. Más allá, Faria nos trajo hoy un librito, déjame hermano. hablar con Sam Walton, Ay, el papá. fundador de... Esa gorra me recuerda a De alguien que no Walmart. quiero nombrar. No, vale, Sam Walton, Ya empezó, Make America Great Again. ya empezó, Yo no dije nada. ya empezó a Tremendo derrubar. para mí, de mis empresarios favoritos, ¿viste? Definitivamente. Mira, antes de que Asdrúbal se ponga jocoso, El bullying. esto no significa nada de la píldora. Esto es solamente para mostrarle, porque ciertamente durante la temporada y en los comentarios que nos han dejado en nuestro canal de YouTube, muchas personas nos pedían ETFs. Entonces, en el último capítulo de la primera temporada dimos un ETF que era VOO de O Vanguard. sea, que ahora vas a dar puros ETF. No, capaz por los primeros ok. capítulos. No, Hoy depende. quiero No, traer porque las Dalita acciones o- también son o importantes. SAP. No, no, las las acciones son... empresas, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, un par de cosas interesantes con el Por ETF que cierto, traje yo hoy. aquí tengo que regodearme que yo la temporada pasada fui escéptico con lo de China y creo que el tiempo me ha dado la razón. Sí, valdría la pena revisar pronto en un IG Live el comportamiento del portafolio de Tertulia de Dinero. Le ha ido bien y las dos peores posiciones, lo peor es que no ha sido Alibaba la peor, sino Spotify. Bueno, Bueno, ya era esperable. Y lo dijimos que era una Total, doble recomendación de claro. investigación porque es una acción que estaba cara. Pero bueno, el ETF que traje hoy es un ETF de iShares de BlackRock, se llama EFG, el ticker EFG. Y este ETF ofrece una exposición a un amplio rango de empresas en Europa, Australasia y, como van a escuchar, no tiene exposición ni en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por qué buscar meterse en mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos y Canadá que están en crecimiento, en acciones de crecimiento dentro de estos sectores? Porque sinceramente creo que estamos un poquito sobrecalentados en Estados Unidos y en Canadá. Creo que los mercados norteamericanos en general han tenido 10, 12 años después de la crisis subprime un comportamiento excelentísimo en comparación con el resto de países desarrollados. Este ETF lo que busca es orientar su asignación de empresas o de acciones internacionales hacia acciones de crecimiento. Su filosofía de inversión es replicar comportamiento de mercados desarrollados por fuera de Estados Unidos y Canadá. Para decir algunos nombres que conforman este ETF están Nestlé, ASML,
Roche, Louis Vuitton, AstraZeneca, Unilever, L'Oreal, Sony, Diageo, SAP, Adidas, entre otras. Por países, tienes posición en Japón, Suiza, Francia, Reino Unido, Alemania, Australia. Por sectores, sector industrial, consumo discrecional, salud, información technology y consumo discrecional. ¿Por qué este ETF? Yo creo que estamos un poquito caros en Estados Unidos e intentar conseguir valor por fuera de Estados Unidos en mercados desarrollados que al igual ofrecen mucho valor con compañías de primer nivel puede ser una buena mezcla para diversificar nuestro portafolio y tener posición en compañías y en países excelentes. Estamos listos. Batazo de Farías ahí. Qué Te bueno. sorprendió, ¿no? No. No, y Sorprendente. el tema del fact sheet que es importante. Hay algunos antes de que países ahí que no te- me gustan te- mucho. te pero poncharon bueno. antes de que lo para pregunten, si ustedes quisieran buscar información de los ETFs, busquen, por ejemplo, EFG en Google, ponen fact sheet FACT Acuérdense, estúpidos, fatídicos, grande. grande. EFG. Igual nuestro equipo de producción lo va a poner y vamos a poner esta información para que sepan. Los fact sheets son prospectos de 2 paginitas que recogen toda la información relevante e importante de los ETF. Y hay otra página que se llama etf.com donde pueden realizar una comparación en cierta forma de ETFs y también es vital para meterse en este mundo de valorar ETFs. Deberíamos Buenísimo. crear una página nosotros que se llama fraudes.com Para detectar los... para poner todos los rendimientos que vemos en redes que son fraudulentos. puede ser, ¿oíste? Billion Detector de mentiras. dollar idea, ¿viste? Adrugal, un tipo con ideas ¿Te inteligentes. parece? Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. @JMFariasU en Instagram y en Twitter. @AROliveros en Instagram y Twitter. Y @Tertulia y Dinero en Instagram y en Twitter. Y Tertulia y Dinero en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse al canal, nos dejan sus comentarios, tenemos abiertos los mensajes y el También debate pueden también buscar en las redes sociales. Tertulia y Dinero en Spotify. Y coméntenos Es así. qué temas quieren para en esta segunda Apple temporada. Podcast, Nos vemos. Google Podcast. Nos dicen qué tal les pareció y cómo vamos avanzando ahora con el inicio de la segunda temporada. Nos vemos en las redes, señores. Gran abrazo. Chao, Abrazo. chao. Saludos a todos.